estar una vez más reunidos para hablar de la grandeza de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Son muchas cosas muy maravillosas y muy grandes que en el mundo espiritual se están dando, y estamos muy agradecidos con Dios porque Él nos está permitiendo ver todo eso. Este año 2023 estamos comenzándolo de una manera muy bonita, en una esfera bastante amplia, y se necesita verlo con ojos espirituales, pero la gracia del Señor Jesucristo está con nosotros y estamos viendo cómo esa gracia nos está permitiendo ver esa esfera espiritual, ya que es la forma como Dios actúa en diferentes etapas y en diferentes grupos y con diferentes personas, y nosotros vemos cómo poner las bases, poner los fundamentos, y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros como humanos, para que cuando nuestra carrera en estos cuerpos termine, nosotros podamos sentirnos satisfechos de que hemos tenido sueños, hemos tenido ideas, pero también hemos puesto mano a la obra de todo lo que ha sido un sueño, lo que ha sido ideas, alimentarse con la palabra de Dios. Y todos esos proyectos, como decimos ahorita, solo son sueños, que dentro de poco los vamos a convertir en ideas para luego convertirlos en una hermosa realidad. Esos son los proyectos que tenemos como grupo de la voz del ángel mensajero. Este día es un día muy especial, ya que siempre nuestro amado Señor Jesucristo nos bendice con su palabra, nos da el conocimiento que necesitamos para nuestra alma. Nuestra alma sabemos que no se alimenta de ninguna cosa que no sea de lo que ella fue creada, porque ella fue creada por el poder de la palabra, y ese poder de la palabra es lo que nuestra alma necesita. Es por eso que en esta mañana estaremos estudiando el mundo de los espíritus y las dimensiones. Sea nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que nos permita poder en su gracia entender cuál es el mundo de los espíritus y las dimensiones, y que podamos entender y comprender cómo es que se lleva a cabo todas esas etapas, todo ese proceso de la vida, tanto terrenal como espiritual, y que podamos entender en qué mundo vivimos, podamos ver que vivimos en el mundo de los espíritus, y poder entender y comprender que en ese mundo de los espíritus también hay dimensiones, la dimensión de luz, tiempo, materia, la cuarta dimensión, que es la dimensión de los espíritus, la quinta dimensión, que es la dimensión donde los espíritus de Luzbel moran, la sexta dimensión, que es la dimensión donde todos los espíritus de Dios moran, y la séptima dimensión, que es la dimensión donde Dios mora. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en su gracia podamos entender y comprender el mundo de los espíritus y las dimensiones. Vamos a comenzar en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1 hasta el 27. Y dice la palabra de nuestro amado Dios de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana y el día segundo. Y también dijo
Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba buena, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba buena, que da semilla según la naturaleza, y era árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. Y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenar las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita entender y comprender el mundo de los espíritus y las dimensiones. Cuando el ser humano logra entender el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, y poder entender y comprender que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, a través del gran yo soy, del Elohim, de Melquisedec, del Dios fuerte, del Padre eterno, de la divinidad, del Dios creador de los cielos y de la tierra, en su inmensa majestuosidad, creó todo, pero también asimismo creó al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza lo creó. ¿Dónde estaba ese ser cuando Dios lo creó a imagen y semejanza? Estaba en la dimensión de Dios, estaba en la séptima dimensión. ¿Cuál es la dimensión de Dios? Es la séptima dimensión. Entonces, cuando el ser que Dios creó a imagen y semejanza de Dios, entonces ellos estaban en la dimensión de Dios. Varón y hembra los creó. ¿A dónde estaban? En la dimensión de Dios. Pero luego si nosotros vemos en el verso 27, y creó al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Por qué? Luego ya dice que lo creó a imagen. Entonces encontramos una segunda creación. La primera creación en el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Donde estaba la imagen y semejanza de Dios, estaba en la séptima dimensión, estaba con Dios, y con la imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva estaban en todas las dimensiones a la vez, porque estando en la séptima dimensión eran como Dios. Y en esa dimensión, siendo como Dios, Dios les encomendó que señoreara todo lo que él había creado, es decir, a la imagen y semejanza de Dios, estando en la séptima dimensión, Adán y Eva, ellos gobernaban el universo. Pero luego en el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, porque después de esa alma creó un espíritu, el espíritu de vida. Entonces ya Adán y Eva, siendo ellos a la imagen y semejanza de Dios, estando en la séptima dimensión, luego pasaron a la dimensión de los espíritus para poder tener contacto con todos los espíritus del universo y así poder bajar a la sexta dimensión para conocer los hijos e hijas de Dios que vendrían por el poder de la palabra. Y en esa sexta dimensión, Adán y Eva, a la imagen de Dios, ellos ya tenían un espíritu, ya no solo tenían alma, tenían un espíritu. Pero luego vemos ya en el Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Jehová dijo, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo repito, en el capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, una tercera creación. Cuando fue a la imagen y semejanza de Dios, eran alma viviente. Adán y Eva, alma viviente. Cuando fueron creados a la imagen de Dios, fueron espíritu. Entonces ya no solo estaban en la séptima dimensión, pasaron a la sexta dimensión, pero cuando fueron creados del polvo de la tierra, cuando Adán fue hecho del polvo de la tierra, como lo dice el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces allí Adán, con ese cuerpo de vida, con ese cuerpo en el cual moraría el espíritu de la sexta dimensión, la imagen de Dios, y moraría la imagen y semejanza de Dios, que era el alma, en un cuerpo creado por la materia que fue diseñada y creada de todo y para todo. Entonces Adán ya podía estar en la quinta dimensión, que era la dimensión de los espíritus del diablo, y podía estar en la cuarta dimensión, que era la dimensión de los espíritus de todos los seres vivientes, animales, insectos, animales y plantas, animales y peces, todo lo que tenía espíritu de vida podía también estar en la cuarta dimensión. Y cuando ellos se dan cuenta que ya podían también estar en la cuarta dimensión, disfrutaron de la tercera, segunda y primera dimensión, que es luz, tiempo y materia. Entonces, teniendo el conocimiento de las dimensiones y pudiendo ver el mundo de los espíritus y las dimensiones, entonces nosotros sabemos, entendemos y comprendemos que somos a la imagen y semejanza de Dios, porque también tenemos alma, igual que Adán. Somos a la imagen de Dios porque tenemos espíritu
espíritu de vida y somos creados de materia, tenemos un cuerpo y somos parte de toda la materia que crea materia. Entonces vivimos en la dimensión de Dios, vivimos en la sexta dimensión y podemos también tener contacto con la quinta dimensión y poder también disfrutar de la cuarta dimensión, es donde están todos los espíritus de todos los seres vivientes del universo, del planeta Tierra. Entonces, sabiendo y reconociendo el significado de las dimensiones y pudiendo conocer el mundo de los espíritus, entonces hoy sí sabemos de qué somos hechos de Dios, a imagen y semejanza de Dios, como Adán y Eva. Somos hechos a la imagen de Dios porque tenemos un espíritu de vida y somos hechos obra majestuosa de Dios por medio de la creación de Dios. Dice ya en el Génesis, en el capítulo 19, verso 1 en adelante. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y llevaréis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Cuando el ser humano logra entender y comprender el mundo de los espíritus y las dimensiones, el ser humano tiene contacto con todos los espíritus. Vivimos en la dimensión de luz, tiempo y materia por medio del viento, del aire, del fuego, por medio de la naturaleza. Pero eso es la materia. Y la materia sabe que disfruta de esas tres dimensiones. Pero cuando el ser humano se da cuenta que tiene un espíritu a la imagen de Dios, entonces el ser humano sube a la dimensión de los espíritus, que es la cuarta dimensión, y puede ver los espíritus en esa dimensión, los espíritus de cualquier animalito, los espíritus de cualquier planta, los espíritus de cualquier índole, porque fue hecho a la imagen de Dios para poder ver el mundo de los espíritus. Y cuando el ser humano logra entender que es hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces el ser humano puede pasar por la quinta dimensión, subir a la sexta dimensión para poder estar a la imagen y semejanza de Dios, que es el paraíso, que es la dimensión donde Dios mora, que es la séptima dimensión, en donde nuestra alma, que es la imagen y semejanza de Dios, también mora. Eso es poder conocer el mundo de los espíritus. Eso es poder entender y comprender que en el mundo de los espíritus podemos también estar en todas las dimensiones a la vez. Ya dice luego el salmista en el capítulo 103, verso 19 al 21. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos los ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Sigue diciendo el salmista en el capítulo 104, verso 4, el que hace los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. Cuando los hijos e hijas de Dios conocemos el mundo de los espíritus y entendemos cómo son las dimensiones, entonces nosotros sabemos y entendemos que podemos estar con Dios a la vez en todos lados como Dios está, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, estamos en la dimensión de Dios, somos hechos a la imagen de Dios, estamos en la sexta dimensión, somos hechos del polvo de la tierra
Es decir, entonces estamos en luz, tiempo y materia y estamos en la cuarta dimensión, en el mundo de los espíritus. Y cuando estamos en el mundo de los espíritus no le tenemos miedo a los espíritus de la quinta dimensión, porque los hijos e hijas de Dios que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios tienen cuerpo, espíritu y alma. No así los que fueron hechos solo a la imagen de Dios y los que fueron hechos del polvo de la tierra. Esos no fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esos fueron hechos a la imagen de Dios. Por eso no se les es permitido tener alma y por eso no tienen alma y por eso no pueden subir a la sexta dimensión ni mucho menos a la séptima dimensión. Ellos solo se mantienen en las 5 dimensiones, la dimensión de luz, tiempo y materia y la dimensión de la cuarta dimensión, que es la dimensión del mundo de los espíritus. Por eso es que ellos también tienen éxito y logran en esa dimensión de los espíritus gobernar, convertirse en papas, convertirse en pastores evangélicos, gobernar este planeta Tierra porque están en el mundo de los espíritus, que es la cuarta dimensión, y ellos tienen también la potestad de sentarse con el amo y señor de este mundo, que es el diablo. Por eso es que se comparten el festín de las riquezas de este mundo, porque ellos viven en las 5 dimensiones, que es luz, tiempo y materia, la cuarta dimensión, que es la dimensión de los espíritus, donde todo ser viviente está, y luego la quinta dimensión, que es donde están los espíritus del diablo, de Luzbel, de Lucifer. Eso es poder conocer el mundo de los espíritus y las dimensiones. Sigue diciendo ya en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, verso 29 al 33. Entonces él le dijo, nuestro amado Señor Jesucristo, entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sin darnos cuenta, como Pedro, podemos estar siendo instrumentos de los espíritus de la quinta dimensión para intervenir en las cosas maravillosas que Dios hace, ha hecho y hará. Los hijos e hijas de Dios que tenemos el conocimiento del mundo de los espíritus y de las dimensiones, de las 7 dimensiones de Dios en el universo, en el planeta Tierra, en la mente de los hijos de Dios y en el corazón de los hijos de Dios, porque todas las dimensiones están en la mente de los hijos de Dios, todas las dimensiones están en el corazón de los hijos de Dios, todas las dimensiones están siendo y están haciendo contacto con el alma de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que entender y comprender el significado y la naturaleza de qué estamos hechos. Cuando conocemos el mundo de los espíritus y las dimensiones, entonces los hijos e hijas de Dios sabemos cómo contrarrestar cualquier espíritu que quiera tomar control de nuestro ser, cualquier espíritu que se manifieste en nuestro ser, en nuestras recámaras, en nuestro diario vivir, porque los hijos e hijas de Dios que conocemos las dimensiones, que conocemos el mundo de los espíritus, tenemos la potestad y la capacidad de tomar el control de los espíritus de la quinta dimensión y volverlos y regresarlos de donde ellos han salido. Dice el libro de Lucas capítulo 24, verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Nuestro amado Señor Jesucristo, cuando resucitó, le dice y le sigue diciendo, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, porque los hijos e hijas de Dios, siendo a la imagen y semejanza de Dios, siendo herederos y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, hacemos contacto con las 7 dimensiones y tenemos la potestad de tomar el control del mundo de los espíritus, donde todos los espíritus moran, que es la 4ª dimensión, y del mundo de los espíritus de la 5ª dimensión. Tenemos la potestad y la capacidad, por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, de tomar el control de esos espíritus. Ya en el libro de Juan, en el capítulo 5, verso 10 al 14, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos enseña en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro ser que nosotros vivimos en el mundo de los espíritus y que las dimensiones están en todo nuestro ser, para que con el poder de la palabra confesemos y hablemos lo que tenemos en nuestro ser, en nuestra alma. Entonces nosotros sabemos, entendemos y comprendemos que siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios, jamás pecaremos, porque un hijo y una hija de Dios fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, alma viviente. Un hijo y una hija de Dios no puede pecar, jamás pecaría, porque hay un pecado, el pecado de muerte, que es la blasfemia contra el Creador, amo de los cielos y de la tierra. Es el pecado mortal ante la presencia de Dios, y los hijos e hijas de Dios no pecamos. Acordémonos que este que fue sanado estaba en una religión, estaba en las garras del sistema religioso, del concilio, estaba restregándose con toda la porquería que ellos hacían. El consejo subliminal que nuestro amado Señor Jesucristo le dio, porque fue y lo encontró y le dijo: ven, no peques más. ¿Qué es lo que quería hacer el concilio, que estaba cuestionando a ese que fue sanado? ¿Por qué te sanaron en día de reposo? Porque para eso sí son buenos los bastardos, para cuestionar las maravillas y la grandeza de Dios. Eso es el pecado mortal al cual nuestro amado Señor Jesucristo le recomendó: ya saliste de allí, no peques más. Los hijos e hijas de Dios, conocedores de las dimensiones, conocedores del mundo de los espíritus, entendemos y comprendemos cuál es el pecado. Todos y cada uno de esos religiosos les podemos demostrar por medio de la Biblia que ellos son los bastardos del Edén de Satanás, que pecan las 24 horas del día, blasfemando del nombre del Señor Jesucristo, poniéndole dogmas, credos y tradiciones, y haciendo que el ser humano se harte todas las porquerías que ellos inventan, blasfemando, emborrachándose, adulterando, fornicando, de todas las porquerías que ellos inventan. Les podemos demostrar que ellos son los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los asesinos, porque tratan de asesinar en todo tiempo y a toda hora las almas de los hijos de Dios. Son peor y más criminales, igual como les dijo nuestro amado Señor Jesucristo, que el Padre que ellos tienen, el Padre espiritual,
que es el que gobierna la quinta dimensión, pudiendo conocer el mundo de los espíritus y las dimensiones, nos damos cuenta que los hijos e hijas de Dios tenemos la gracia de Dios en todo nuestro ser. Ya en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el verso 10 en adelante, dice nuestro amado Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hechos capítulo 5, verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Cuando los hijos e hijas de Dios tenemos el conocimiento del mundo de los espíritus y tenemos el conocimiento de las dimensiones, es ilógico que un hijo y una hija de Dios esté queriendo hablar con Dios y no darse cuenta que Dios es alma, que Dios es espíritu, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que Dios tiene miles de millones de billones de ángeles que son espíritus, porque en el principio, como dice la santa palabra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, sobre la faz del universo, sobre la faz del cielo. Entonces nosotros como creyentes de Dios no podemos tener miedo a la dimensión del mundo de los espíritus, como creyentes, como amantes del dador de la vida y como sabedores que no fuimos hechos a la imagen solo de Dios, sino que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué tener miedo a lo que Dios nos ha permitido poder tomar control? Si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos hijos de Dios, a mi Señor creador de los cielos y de la tierra, entonces no podemos amedrentarnos por todo lo maravilloso que Dios nos ha enseñado en su palabra. Él nos dice que estamos en el mundo de los espíritus y Él nos da el control para poder estar en las dimensiones de luz, tiempo y materia, la dimensión de los espíritus, de todo ser viviente, y la quinta dimensión, la dimensión de los espíritus del diablo. Cuando un espíritu del diablo se hace presente a un hijo de Dios, ese espíritu se cuadra porque sabe que está ante la presencia de un hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, valoremos lo que tenemos, no pongamos en vergüenza al dador de la vida. Él nos ha mandado a conquistar este mundo por el poder de su palabra. Entonces, como hijos e hijas de Dios, entendemos y comprendemos que estamos también en la sexta dimensión, que es la dimensión donde todos los hijos e hijas de Dios hechos a la imagen de Dios están. Esos hijos e hijas de Dios que están esperando ya sea venir en el tiempo que Dios tiene programado para venir a este planeta Tierra a través de un cuerpo, creación de Dios, para que la imagen y semejanza de Dios more en este cuerpo. Es así como nosotros hemos venido. Fuimos hechos al igual que Adán y Eva, a la imagen y semejanza de Dios, alma viviente, y a través de esa imagen y semejanza de Dios, en la séptima dimensión, gobernábamos el universo con Dios. Luego Él nos permitió ser a la imagen de Dios con un espíritu de vida, y con ese espíritu de vida entonces nosotros vivíamos en la sexta dimensión, donde todos los hijos e hijas de Dios esperan venir en su tiempo, en el tiempo que Dios tiene programado para venir al planeta Tierra, a dar testimonio de las grandezas de Dios, a hablar de las maravillas de Dios,
a hablar de todos los misterios que Dios ha puesto en el alma de cada hijo e hija de Dios. Entonces, como conocedores, como hijos de Dios, sabiendo y reconociendo cómo es el mundo de los espíritus, pudiendo entender y comprender cómo son las dimensiones, entonces como hijos e hijas de Dios, demostremos de qué estamos hechos. Dice ya en el capítulo 12 del libro de los Hechos, verso 7, y he aquí que se presentó un ángel del cielo y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciéndote, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, como Pedro, como Pablo, como Lucas, como Mateo, como Marcos, como Juan, como todos los apóstoles y profetas de la Biblia, ¿por qué creer en fantasías apoteósicas que los religiosos están vendiéndole a la humanidad? ¿Por qué creer en esas fantasías mediocres? ¿Y por qué no atrevernos a demostrar de qué estamos hechos? Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No venimos para hacer payasadas como los religiosos la hacen. Venimos para demostrar y hablar la grandeza de Dios cuando un ángel de Dios nos visita. Cuando un ángel de Dios se manifiesta en nuestro ser, no es para brincar o para caer como payasos en esas religiones baratas, no es para hablar lenguas tontas que ni ellos mismos entienden, es para hablar del mundo de los espíritus, es para hablar de las dimensiones, es para hablar del creador de los cielos y de la tierra, es para demostrar la grandeza de Dios a través de la gracia de Dios que Él pone en la imagen y semejanza de Dios que tenemos, que es el alma, en la imagen de Dios que tenemos, que es el espíritu, y en la creación que Dios diseñó, que es nuestro cuerpo, para vivir en luz, tiempo y materia y poder disfrutar del mundo de los espíritus, que es la cuarta dimensión, y así pasar a la quinta dimensión y decirle al diablo, como nuestro amado Señor Jesucristo lo hizo, bajó al infierno, a la dimensión donde estaban todos los ángeles de la quinta dimensión comandados por Luzbel, y decirles que Él era Dios y que todo fue diseñado y creado por Él y que Él tenía el control. Nuestro amado Señor Jesucristo, poder entender y comprender que de eso estamos hechos, esa es nuestra capacidad, esa es la gracia que Dios nos ha dado para luego estar en la sexta dimensión, que es la dimensión de los espíritus de Dios, donde Abraham mora, donde Isaac mora, donde Jacob mora, donde todos los patriarcas, donde todos los profetas, donde todos los apóstoles, donde todos los hijos e hijas de Dios que han venido a este planeta Tierra moran alabando y glorificando al dador de la vida, esperando que se termine todas y cada una de las profecías que Dios ha dado en la Biblia para hacer lo que fueron, almas vivientes hechos a la imagen y semejanza de Dios, poder entender y comprender. Eso es de hijo de Dios. Ya en Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 49, dice el Espíritu de Dios a través de Pablo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos recomienda que hagamos cuando nosotros nos vemos en el espejo de la palabra, nos vemos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros nos vemos en el espejo del Espíritu, nos vemos en la imagen de Dios. Cuando nosotros vemos esta materia, obra maravillosa de la creación de Dios, que es parte de todo, porque somos parte de todo lo visible e invisible en este planeta Tierra. Entonces nos vemos, nos sentimos y estamos seguros
que somos parte de la hermosa creación de Dios. Ya en 2 Corintios, en el capítulo 12, verso 1 al 10, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, hablando de su materia, hablando de su cuerpo, porque ese tipo conoció el mundo de los espíritus a perfección. Ese tipazo supo cómo eran las dimensiones. Y dice él en el capítulo 12, verso 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, hablando de sí mismo, él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Está hablando Pablo del mundo de los espíritus, está hablando cuando él se daba cuenta de que era hecho a la imagen y semejanza de Dios y fue arrebatado por Dios, así como cada hijo e hija de Dios. Nos trasladamos a la dimensión de Dios, hablamos con Dios, vemos la grandeza de Dios. Díganme qué es eso. Eso es poder estar en la imagen y semejanza de Dios. Eso es poder descubrir nuestra alma. Sigue diciendo Pablo, sin embargo, ni siquiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque él entendía que la materia de luz, tiempo y materia, que es este cuerpo, está contra todas las intemperies de este mundo, y quien gobierna este mundo sabemos que es la quinta dimensión, y como el mismo Pablo decía, un mensajero de la quinta dimensión, una enfermedad se le había pegado en sus ojos, y él entendió y comprendió que en esta materia se puede pasar y se pasa todo lo que esta materia puede adquirir o recibir, pero lleno del Espíritu y de la gracia de Dios, aunque esta materia tenga lo que tenga, nuestro espíritu, que es la imagen de Dios, está en las demás dimensiones, la cuarta dimensión, la dimensión de los espíritus, la sexta dimensión, la dimensión de los hijos e hijas de Dios que moran en la gracia de Dios, y la quinta dimensión, que tarde o temprano los hijos e hijas de Dios que
entienden, conocen y reconocen de todo este proceso del mundo de los espíritus y de las dimensiones, vamos a tener que enfrentarnos con espíritus de la quinta dimensión, como decía Pablo, porque nuestra lucha no es con principados ni con potestades ni con cosas visibles, sino que con huestes celestiales, un espíritu de la quinta dimensión. Los hijos e hijas de Dios tenemos que entender y comprender todo y cada uno de esos procesos para poder entender y comprender el mundo de los espíritus y las dimensiones que están en cada uno de nosotros. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, por su Espíritu Santo a través de Pablo, nos enseña. Que esos espíritus de la quinta dimensión están a la orden del día para todo aquel que también quiera recibirlo. Pero los hijos e hijas de Dios, con el conocimiento de la gracia de Dios, sabiendo y entendiendo que tenemos control del mundo de los espíritus y que las 7 dimensiones están allí en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Entonces estamos preparados para enfrentarnos a toda clase de espíritus. Espíritu de Dios para hablar de la gracia de Dios las 24 horas del día y espíritu de la quinta dimensión para poder entender y comprender, como dijo Pablo, que en nuestra grandeza somos más débiles que un débil, porque los espíritus de la quinta dimensión nos recordarán que estamos en el mundo donde Él gobierna, pero nuestro espíritu y nuestra alma jamás la gobernará Él. Jamás, porque es la imagen y semejanza de Dios dentro de cada uno de nosotros. Ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 13, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tenemos que ser conocedores de la Biblia, tenemos que ser conocedores del mundo de los espíritus y tenemos que ser conocedores de de las 7 dimensiones para poder entender y comprender los misterios de la Biblia. La Biblia nos dice dónde mora el Edén de Satanás. La Biblia nos dice cuál es la dimensión donde están todos esos espíritus de la quinta dimensión listos para acechar y atacar y visitar a cada hombre y mujer que se lo permite. Pero también los misterios de la Biblia nos dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos hechos a la imagen de Dios y somos hechos del polvo de la tierra. Es decir, estamos listos como hijos e hijas de Dios para poder enfrentarnos al mundo de los espíritus, para poder tener las 7 dimensiones en nuestra alma y para poder disfrutar del tiempo en que estamos viviendo, para poder hablar de las maravillas y de la grandeza de Dios, para poder defender el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios hacemos cuando conocemos el mundo de los espíritus y cuando conocemos las dimensiones. Somos hechos herederos, hijos de Dios, a imagen y semejanza de Dios.